Lo que ustedes están encontrando aquí en Perú se repite en todos los países de la región. La gente efectivamente quiere un cambio de estrategia, por varias razones. Una razón es porque incluso en los países con gobiernos progresistas, el mantenimiento de una estrategia similar no colma las expectativas de la gente. Segundo, ya ha pasado la época de bonanza en el consumo y la gente no vive necesariamente mejor o es más feliz. Y tercero, hay ciertos impactos evidentes de la incapacidad de los modelos actuales de desarrollo de lidiar con una buena calidad de vida y el buen bienestar para las personas. Y un ejemplo concreto es la crisis global. Entonces, más que el problema de si se quiere o no un cambio de modelo, a mí me parece que en este momento en varios países de la región el debate está en cuáles son los contenidos de la alternativa. Y ahí hay que hacer una reflexión hacia la interna de los movimientos progresistas y hacia la interna de la izquierda y comenzar a reconocer que no siempre se estuvo a la altura de tener modelos concretos de cambio, estrategias concretas de cambio. Y yo creo que eso es una experiencia muy importante para Perú, porque si ustedes observan qué sucedió en los países vecinos, cuando la izquierda llegó al gobierno, tenía este discurso y claramente tiene esta voluntad de cambio, pero cuando tenía que manejar la cotidianidad de la gestión de cada uno de los ministerios, se caía en instrumentos y en estrategias muy parecidas a las anteriores. Entonces la izquierda ha tenido una cierta incapacidad o dificultad en diseñar una gestión y una estrategia de acción concreta, con medidas concretas, que permita el cambio y que incentive dar más pasos hacia el cambio. Por ejemplo, está en la base del conflicto de Bolivia, está en la base de los conflictos que tiene el gobierno Rafael Correa con buena parte de su base social y su base electoral, pero también está en la base del desencanto de buena parte de la militancia en las últimas elecciones de Brasil, que ha habido un consenso que ha sido de lo más aburrido y con falta de propuestas programáticas, y también está en la base del renacimiento del debate sobre estrategia de desarrollo frente a la izquierda gobernante en Uruguay, frente al gobierno Mujica. Entonces uno encuentra similitudes impactantes. Que ustedes en Perú estén discutiendo el impuesto a la ganancia sobre las empresas mineras y en paralelo en Uruguay, con un gobierno de un ex Tupamaro, se esté discutiendo la necesidad de incrementar los tributos a los agronegocios y al capital financiero. Entonces las dos discusiones son muy similares. Entonces la falla ya no es tanto ideológica, sino que las limitaciones están en cómo acompasar gestión, acción, medidas concretas con las ideologías de cambio. A nuestro modo de ver, creemos que es más sensato aplicar dos instrumentos. Por un lado, impuestos y por el otro lado, tasas o cánones. Del lado de los impuestos, primera opción. Los impuestos tendrían que ser por franjas y secuenciales a medida que aumenta la ganancia. El discurso de impuestos sobre ganancia tiene algunos problemas, incluso de transmisión al público y de ejecución. Tiene más sentido ofrecer reglas claras, incluso para los inversores, de decir, bueno, de aquí en adelante estas son las franjas tributarias por lo menos por 5 años. Y esas franjas son secuenciales y aumentan proporcionalmente con un incremento de la rentabilidad de las empresas. Porque es muy incierto decir, bueno, cuando las empresas están sobreganando, no se puede poner un impuesto un año sí, un año no, a un sector sí, al otro sector no. Eso es muy incierto. Pero lo cierto es que acá en el Perú, digamos, se paga un 33%, sí, más o menos a la renta 33.5%, y por estabilidad 2 puntos, sí, dentro de del 33%, y en países como Chile se llega hasta el 42%. Entonces, ayer se hablaba de una competitividad espuria. Sí, incluso, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Mi punto es que la regla tributaria tiene que ser pensada en el mediano plazo y por eso tiene que ser escalonada. Si aumenta la rentabilidad, entonces sí aumenta el impuesto, pero eso tiene que estar claro ya desde un inicio. Ahora hay una trampa con el impuesto porque se puede depender mucho o más cada vez del sector extractivo. Sí, por eso decía también que estos impuestos tienen que ser generalizados. Y por eso hacía este ejemplo de que no se le puede poner un impuesto un año a quienes están ganando más para sacárselos al año siguiente. Tiene que haber ya una escala tributaria clarificada. Y creo que eso es una de las medidas importantes que tiene que haber de gobiernos que se proponen cambio, ¿no? También es importante saber lidiar con esto de la certeza en cómo se va a tributar.
Pero déjame completarte. En paralelo, nosotros creemos que tiene que haber tasas. Porque buena parte de la discusión sobre los impuestos de la sobreganancia está mezclada con una discusión sobre las tasas. ¿A qué me refiero a tasas? Tasas son imposiciones que se hacen económicas a las empresas para poder recuperar parte de los costos que ellos transfieren a la sociedad. Ambientales, sociales. Ambientales, sociales y sanitarios, por ejemplo, en salud. Entonces ahí hay transferencias que se hacen de las empresas que las termina asumiendo el gobierno local o la comunidad local o el gobierno regional, y eso entonces estas tasas tienen que ir en paralelo con los impuestos. Porque muchas veces la discusión de las tasas a las ganancias, de los impuestos a las ganancias extraordinarias, está mezclado con esto de las tasas. Entonces dice, bueno, esta empresa está ganando mucho y genera unos ciertos impactos insociales, vamos a cobrar un impuesto mayor. Entonces lo que nosotros proponemos, no, que tiene que haber tasas en paralelo. Si la empresa utiliza recursos naturales, por ejemplo agua, en el proceso productivo, tiene que haber una tasa por el uso del agua. Si la empresa genera constantemente problemas de salud en la comunidad, tiene que haber una tasa para financiar los programas de salud locales. ¿Y esto no ahuyenta la inversión en minería? No, porque las imposiciones tributarias en los países industrializados, donde estas empresas también operan, existen, son más altas y a su vez tienen en paralelo tasas. Por ejemplo, en todo el caso de la Unión Europea, tienen la aplicación de tasas de contaminador-pagador que precisamente están presentes. No es que yo pago por contaminar, sino que es para evitar la competitividad espuria de aquellas empresas que no invierten en medidas ambientales. Ese es el verdadero mecanismo de la tasa. En el caso de Estados Unidos y de Canadá, todas las empresas tienen que aportar importantes proporciones de sus rentabilidades a los superfondos que hay para mantener seguros de calidad ambiental para quienes después vayan a ocupar esos terrenos o en caso de accidentes, y etcétera, etcétera. Y como tercer componente, en los países industrializados, todas estas empresas pagan seguros ambientales. Y aquí en América Latina no acontece ninguno de estos tres componentes. La tributación es baja, prácticamente no hay ejemplos de pago de tasas ambientales, sociales o sanitarias, y prácticamente no se aplican seguros ambientales. Y finalmente, se habla de que hay una presión en el Perú muy grande de las empresas mineras sobre el territorio y cada vez están creciendo más, incluso presionando las áreas naturales protegidas. No hay un plan de ordenamiento territorial tampoco. Entonces, ¿cómo salir de esta trampa que nos ubica como una economía primaria exportadora cada vez más? Eso también es un problema que está sucediendo en toda América Latina. Hay una desterritorialización, el Estado se retrae de su gestión territorial y en los hechos, al otorgar concesiones mineras o petroleras, está cediendo parte de su gestión y administración del territorio. Y en algunos casos defiende esa cesión, por ejemplo, protegiendo, incluso con fuerzas de seguridad, pozos de petróleo o yacimientos mineros. Entonces aquí necesitamos un regreso del Estado. Pero también pensando en la discusión de los países andinos, ¿cómo lo interpretamos eso? Lo interpretamos como que es un regreso del Estado, que esto no es sinónimo que regresen los ministerios a operar en los distintos territorios, sino que el Estado es mucho más que los ministerios o la presidencia acá en Lima. Recuperar el Estado a nivel territorial implica fortalecer a los poderes locales, los poderes regionales, fortalecer a los legislativos subnacionales, fortalecer al Poder Judicial. Todo este entramado del Estado es el que hay que fortalecer. Entonces estos huecos de territorios donde no hay presencia estatal no pueden ser ya sostenidos en este momento del siglo XXI, ¿no? ¿Y crees que es una oportunidad interesante la que se presenta ahora a partir de las elecciones en Perú? Sí, el debate que se ha visto hasta ahora es que se han puesto sobre la mesa nuevos elementos que antes no se discutían. Por ejemplo, por el trabajo de Claes que mira a nivel regional, que en este momento se esté discutiendo imposiciones o no a las empresas mineras, que se esté discutiendo cuál es el nivel de regulación ambiental y social que se les va a exigir y que esta discusión sea socialmente válida y legitimada, con opiniones a favor o en contra, pero con un nivel de legitimación que hace 3 o 4 años atrás no existía. Entonces, nuestra interpretación, especialmente después de la crisis de Bagua, ha habido un vuelco en la opinión pública, ha fructificado el trabajo de muchas organizaciones de mucho tiempo y el Estado, la línea de base de discusión ha cambiado sustancialmente en Perú.